Bueno, pues buenas noches para todos y todas. Vamos a dar inicio entonces a la cuarta sesión de este espacio, diría yo que de estudio, un espacio que ha estado un poco silencioso. Eh, bueno, la vez pasada hubo un poquito más de participación, por lo menos en algún pasaje. Em, bien, sentí la sesión pasada que fue un poco como muy teórica. Obviamente tengo la sensación todavía de andar en la superficie, pero sentí que fue como bastante teórica, salvo al final, que hubo un pequeño recorte clínico. Y me he estado preguntando si ha quedado eh, de manera clara, o lo más que se pueda al menos, esta relación entre inconsciente y lenguaje. Voy a retomar cosas, voy a ir leyendo e ir explicando. He he tratado de situar, digamos, como este tránsito entre Freud y Lacan, que ya he estado como explicando un poco cuál sería como la insistencia en hacer eso. Y una de las razones es precisamente que la noción de inconsciente en Freud no es la noción de inconsciente en Lacan. Los efectos que eso tiene en la clínica deberían ser también visibles, ¿cierto? Cuando digo la clínica, quiero decir la atención en el consultorio, por decirlo así. Porque el psicoanálisis es una clínica, digamos, como lo plantea Freud, y también está el término en Lacan. Para Freud, el inconsciente eh, surge básicamente a partir de la correlación con un concepto que también es central en Freud, y es el concepto de represión, ¿cierto? En ese sentido, digamos que está en relación con el tema de los contenidos olvidados, ¿cierto? Con la noción de deseos, ligado, por ejemplo, a la cuestión de los recuerdos, pero incompatibles con una instancia que va a ser opuesta a la noción de inconsciente, que es la conciencia. Entonces, este inconsciente freudiano es un consciente que parte, digamos, de la noción de represión y que está ligado además a un concepto fundamental, que es el concepto de Vorstellung o representación. Este concepto de representación, ya dijimos que tiene algunos antecedentes filosóficos, incluso psicológicos en el contexto del siglo, de finales del siglo XIX, eh, con el concepto de representación inconsciente. Freud mismo da todas estas pistas. Ustedes pueden coger los textos de Freud, y Freud es muy juicioso, tiene un estilo que les va diciendo de qué autores él va tomando estos conceptos. Entonces, decir esto no es decir algo en contravía de Freud, sino que Freud siempre está diciendo de dónde está tomando estas cosas. Entonces, podríamos decir que en sesiones anteriores hemos llegado a la conclusión de que el inconsciente en Freud parte de lo reprimido. De cierta manera, podemos hemos sostenido la idea, que me parece que es clara en Freud, de que el inconsciente estaría en el interior del individuo psíquico freudiano, porque es algo que parte desde esa huella anémica, desde el registro de esa experiencia en la vida infantil, y cómo eso llega al estatuto de ser una representación psíquica. Y eso hace, digamos, una tercera característica, que es un inconsciente que tiene un modelo representacional. Se tratarían de contenidos que pueden traducirse en imágenes y palabras, incluso aunque estén distorsionados, como se producen los sueños, que son representaciones
que tienen unas reglas y unos modos de comportarse tal en donde el deseo, por ejemplo, en el caso del sueño, aparecerían estas representaciones, pero deformadas a partir de dos mecanismos fundamentales que son la condensación y el desplazamiento. Tiene una forma de comportarse este inconsciente freudiano y está regido por lo que él llama el proceso primario, en donde está esta llamada condensación y el desplazamiento. El inconsciente en Lacan, digamos que es, obviamente, es heredero del inconsciente freudiano, porque Freud inaugura esta práctica clínica, esta práctica de escucha, como le hemos llamado aquí. Ya hay en Freud una inauguración de este cuidado, digamos, con las palabras. Hay una relación entre inconsciente y lenguaje, pero el modelo teórico que Freud proporciona no es exactamente el mismo de Lacan. El inconsciente en Lacan sería una estructura lingüística y nos implicaría pensarlo no solo en términos lingüísticos, sino también topológicos, como decía yo la sesión anterior. ¿Y eso qué quiere decir? Para mí querría decir por lo menos dos cosas. Primero, la necesidad de emparentar al psicoanálisis con formas de la lingüística que nos proporciona nociones y explicaciones respecto del campo del lenguaje, de donde Lacan va a saber tomar términos como el término lenguaje, lengua, habla, palabra, significante que toma del signo lingüístico saussuriano. Y esto por múltiples razones que he intentado explicar y que a veces uno se centra mucho en un aspecto y descuida otros, pero fundamentalmente porque el psicoanálisis es una práctica de palabra, podrían estar ustedes pensando, a ver, ¿por qué el interés del psicoanálisis en el lenguaje? Y es porque el paciente o el analizante llega y habla. Sí, pues sin duda tiene que ver con eso. Pero además, porque el inconsciente en sí está estructurado como un lenguaje. O, como lo decíamos con otra cita que traía la sesión pasada, el inconsciente es efecto del lenguaje. No habría inconsciente sin lenguaje, además. Entonces, esta visión del lenguaje en psicoanálisis no es una visión instrumental. No se trata de que el lenguaje interese porque es que el paciente habla y a partir del habla, incluso diría algo más, del discurso del paciente, es que se logra un psicoanálisis. No se trata de eso solamente. Es que no habría inconsciente sin lenguaje, porque el inconsciente es un efecto del lenguaje. Eh, es que de hecho Lacan no solamente habla de inconsciente, Lacan acuña un término que es el término sujeto, que usualmente se dice también sujeto del inconsciente, y el sujeto no es la persona, el sujeto no es el organismo. Cuando mire que generalmente le pasa a uno cuando uno está contando un caso que uno dice, y entonces el sujeto entró por la puerta, el sujeto no es lo que entra por la puerta, el sujeto no es el organismo en el sentido de la carne, el sujeto es un efecto lingüístico. Y en ese sentido, la noción de sujeto que voy a tratar de introducir hoy, eh, que no es sin la introducción del otro que Lacan va a proponer, no se trataría ni de la persona, ni del organismo, ni del individuo. El sujeto no es un ente tridimensional como yo lo soy en mi sentido orgánico, por ejemplo. Hay un ser tridimensional en mí que ocupa un lugar en el espacio y que es materia, que tiene alto, ancho y profundidad, por eso es tridimensional, y que tiene que ver con la carne. Pero este sujeto lacaniano no es tridimensional, podríamos decir que es bidimensional y tiene que ver con lo simbólico y tiene que ver con el lenguaje. Y de cierta manera, por lo menos en cierta medida, sería un sujeto medianamente cercano a la proposición de Heidegger, en la que relaciona el ser con el lenguaje, pero con una salvedad,
que debo decirla así no se entienda para que quede en la grabación, y es que Lacan no propone una ontología, no propone una teoría del ser, porque si Heidegger dice que el lenguaje es la morada del ser, la proposición de Lacan sería que no hay ningún ser que el lenguaje hospede. Sin embargo, nosotros estamos determinados por el lenguaje. Sigo entonces acá. Lacan retoma el descubrimiento freudiano del inconsciente, pero se distancia de la idea de que sea simplemente, digamos, este depósito interior de representaciones reprimidas. Por ejemplo, digamos, hay una formulación muy precisa en esa cita que ya traíamos desde el inicio, de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y eso condensa una de sus principales aportaciones, y es que el inconsciente no es un reservorio psíquico interno, sino un orden que participa de las leyes del significante y del discurso. Es decir, el inconsciente en Lacan entenderlo implica algo más que esta cuestión que Freud esquematiza. Podría tratar de mostrarlo aquí en una diapositiva que he presentado en varios lugares. Si me permiten, voy a presentarles muy rápidamente para hacerles comprender lo que intento decir. Y es que se trataría, por eso digo que no solo es un asunto lingüístico, sino un asunto topológico, porque la topología es, digamos, nos permite comprender el tema del espacio. Y este espacio freudiano es un espacio que admite el dentro y el fuera, lo que está dentro, en el interior, digamos, y lo que está por fuera, que es la realidad objetiva, ¿cierto? Y lo que estaría en el interior, que sería ese, el yo, el ello, el super yo, etcétera. ¿Me confirman si están viendo? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Mire, este es el esquema de Freud. Este es el esquema de Freud del yo y el ello. No sé si ven mi cursor, que lo estoy señalando. Este dibujo que Freud hace es para graficar que habría un interior. Lacan bromea mucho con esto. De hecho, en el discurso que hace en Caracas dice el saco fofo, el saco de piel. Lo he encontrado en muchas citas en donde Lacan insiste en eso, en el tema del saco de piel y en el tema de que este individuo freudiano es una esfera, ¿cierto? Que no es solo está cerrada, sino que admitiría este tema del dentro y el fuera. Miren que dentro está obviamente el preconsciente, el inconsciente, el yo, el ello, lo reprimido. Aquí tendríamos, digamos, como una conexión con lo que está afuera y lo que está afuera es la realidad objetiva, las relaciones con el otro, digamos. Y uno siempre tiende como a lacanizar a Freud, porque Freud ya habló de las relaciones con el otro, sí, pero es un esquema teórico totalmente distinto, porque este otro freudiano es un otro fenoménico, o sea, es el papá, la mamá, es decir, los señores que están allí. Yo no estoy diciendo que Freud sea un tonto ni que no haya dicho nada, lo que estoy es mostrando que hay una diferencia entre el modelo teórico que Freud establece y el que propone Lacan. Entonces esto admitiría, si seguimos la broma de Lacan, digamos que habría dentro del saco de piel que yo soy una interioridad como psíquica. Ven que Freud habla de realidad psíquica, que es como todo el tema de las fantasías, incluso todo el tema del inconsciente, que es un conjunto de representaciones que están al interior ¿de dónde? Del saco de piel. Pero Lacan propone otra cosa. Entonces yo por eso he insistido en ese espacio de la tesis doctoral, cosa que a mí me ha llamado la atención que genera como cierta incomodidad, pero esto no es un asunto que yo planteo. Miren, esto realmente lo tomo de un autor muy actual que es Heidelstein, pero además eso está en Lacan porque a partir de la lectura de Heidelstein me he ido a leer a Lacan y allí está clarito, podría dar todas las referencias e incluso... eh,
pese a que él se contradice él mismo diciéndolo, está en Miller, en Jacques Alain Miller. Entonces, no sé si ven mi cursor. Aquí estaría el modelo geométrico de Freud, donde dentro mío hay cosas, mi interioridad, mire que es la idea que uno tiene del psicoanálisis, que uno va a conocer su interior, a ver si hay una mejor versión de sí mismo, como dicen en las redes sociales, como algo que sale, que brota de mí, porque abrió un dentro y abrió un fuera. Pero esta topología o topologería de Lacan lo propone, por ejemplo, a nivel de la banda de Möbius, que no admite un dentro y un fuera, sino una suerte como de dentro-fuera, a partir de lo que él llama la inmixción de otredad. Inmixción es un término que también al español se tradujo con la palabra mixtura. Una mixtura es un término que se utiliza un poco también como en la decoración y en la pintura, porque tiene que ver como con una mezcla. Hay una mezcla con el otro. Entonces, el inconsciente en Freud implica un manejo del espacio distinto. No es que Freud esté diciendo que el inconsciente brote del interior biológico, pero el interior biológico tiene que ver con la creación del inconsciente. Por ejemplo, seguir un texto como Causa y Consentimiento de Miller, que rastrea eso en Freud, con todo el tema del excedente de sexualidad y la noción de trauma en Freud. Y esa noción de trauma que es sexual, porque la sexualidad en Freud es traumática en la vida infantil, implica que el sujeto registre eso a partir de las huellas de percepción, las huellas némicas, hasta que construye el universo representacional llamado inconsciente que escribe en la interioridad. En Lacan es otra cosa. Sigo acá entonces. Entonces, el inconsciente no es un reservorio psíquico interno, sino un orden que participa de las leyes del significante y el discurso. Para comprender esta idea es necesario recordar que Lacan se nutre de el estructuralismo lingüístico o la lingüística estructural, particularmente de Saussure y Jacobson, que veíamos un poquito de eso con la intervención de David en la sesión pasada, la antropología estructural de Levi-Strauss, la lógica formal y la topología, entre otras cosas además. Si para Freud el inconsciente contiene representaciones ligadas a efectos reprimidos, Lacan subraya que estas representaciones, a ver, en vez de estas representaciones, dirá que el inconsciente está constituido por significantes, unidades diferenciales que adquieren su valor en una cadena, porque el lenguaje, este campo del lenguaje en Lacan, se debe entender como sistema formal de diferencias. Es un sistema formal, podríamos decir ideal en el sentido como inmaterial, de pura diferencia, porque el significante no guarda una relación directa con el significado, sino una relación de arbitrariedad. Y es la diferencia lo que da existencia al significante. Y eso hace que este inconsciente no sea un inconsciente profundo, sino superficial en el sentido no de que sea banal, sino de que sea superficie. Por eso, no se esperaría de un análisis que uno encuentre dentro de uno qué. Y por eso yo bromeo mucho con eso de la interioridad, ¿cierto? Que es un asunto que, bueno, pues yo entiendo que puede sonar metafórico, pero como a mí me interesa la formulación teórica, eh, es una forma de decirlo bastante inadecuada. No se trata de ir a ver la interioridad, porque ¿de qué interioridad se trataría? La del páncreas, la del hígado, la del riñón, etcétera. Así, entonces el inconsciente funciona como discurso, además un discurso insistente, que obviamente algo dice,
y que dice mucho y que a veces grita, ni siquiera habla, que implica repetición y que se despliega en la transferencia, en el caso del análisis como tal, y obviamente en la palabra del analizante. En este sentido, el inconsciente en Lacan es discurso, pero no cualquier discurso, dirá es el discurso del otro. Y esto implica pensar el inconsciente dentro de lo que Lacan va a llamar el campo de lo simbólico y del lenguaje, que insisto, es importante precisar que este campo del lenguaje le antecede al sujeto lo antecede y lo constituye. Estamos hablando entonces de un ser de lenguaje. Eh, hay un texto del cual saqué este título, creo que están viendo mi diapositiva, en donde hay alguien que hace un análisis con Lacan, es un escritor, que hace un análisis con Lacan y dice que algún día le pregunta a Lacan qué es la psique, y esta es la respuesta de Lacan: es el tributo que pagamos por el hecho de ser seres hablantes. El tributo que pagamos por el hecho de ser seres hablantes. Entonces este sujeto es un efecto del lenguaje. Y el inconsciente es discurso, pero no cualquier discurso, el discurso del otro. Esto implica que no hay un adentro de lo psíquico, que pueda explorarse como un espacio cerrado a partir de ese saco de piel, que sería una interioridad biológica, como si el significante estuviera en el cerebro. Hay un texto que siempre me preguntan por él que se llama A cada cual su cerebro, de dos autores, Ansermet y Magistretti, que mezclan psicoanálisis con neurobiología a partir de un concepto de Eric Kandel, que es el concepto de plasticidad cerebral, en donde tratan de demostrar que la forma clínica del psicoanálisis tendría incidencias en la dinámica cerebral a partir de ese concepto de neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Incluso menciona no solo el concepto de representaciones Freud, que me parece a mí que el modelo de la representación casa bastante bien con el asunto neurobiológico, porque la representación se escribe como una forma de memoria, inscrita en la interioridad biológica, pero la noción de significante no aplica allí. Les remito a un texto de Alfredo Edelstein que se llama, donde lo explica bastante bien. eh, si mal no recuerdo el nombre, algo así como el psicoanálisis freudiano. eh, lo voy a parafrasear. El psicoanálisis en Freud no es coherente con la topología de Lacan. La topología de Lacan y el psicoanálisis freudiano no casan. Y una de las cosas que explica allí es cómo la representación no es el significante y cómo la representación podría ser coherente con un modelo de memoria, por ejemplo, que implique alguna explicación incluso neurobiológica, pero la noción de significante no. Hay algunas entonces figuras topológicas que Lacan va a tomar, las digo, digamos, como cuestiones accesorias. Una de ellas es esa que está aquí representada, que es la banda de Moebius, que es una cinta eh, pues bastante interesante, porque es una cinta que nos enreda la cabeza, porque es una cinta que no tendría dos caras, sino una sola cara. Por eso no tendría un exterior y un interior. Sería una suerte como de dentro fuera, como decía ahorita. Em,
que ilustra cómo lo interior y lo exterior se confunden. Lo de dentro y lo de fuera son lo mismo. Hay otra figura topológica que es el toro, que Lacan utiliza particularmente en el Seminario 9 para pensar la identificación y la relación con el cuerpo. Está el nudo borromeo, que es una de las figuras topológicas que parece que más fascinan a Lacan. Hay un texto de Miller que me estuve leyendo hace poco y es un texto que se llama El último amor de Lacan. El último amor de Lacan fue el nudo borromeo, dice Miller, porque hay diversas topologías en Lacan, hay diversas formas topológicas que Lacan asume y una de ellas es este nudo borromeo. Este nudo borromeo a Lacan lo va a fascinar porque le implica poder explicar las relaciones entre eso que él llama lo simbólico y toda la teoría del significante y el lenguaje, lo imaginario, hay una teoría de la imagen allí y de la identificación del cuerpo, y lo real en el sentido no neurobiológico, sino matemático, como lo imposible de formular. Entonces, particularmente esta topología del nudo Borromeo parece que fascina un poco más a Lacan. Ahora bien, esta noción de inconsciente, ¿qué implica a nivel de lo clínico? Quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes, para no ser exagerados, se ven movidos a estar en este espacio de psicoanálisis más que por una fascinación con la teoría, que puede ser medio delirante y muy densa. Es muy posible que los mueva más bien el asunto clínico. Y lo que se deben estar preguntando es esto: ¿qué implicaciones tiene en la clínica esto de que no es el significante, no es la representación, de que hay un inconsciente freudiano y una formulación lacaniana del inconsciente? Esto tiene un efecto en la clínica, cambia la clínica, digamos, de Freud a Lacan. La clínica quiere decir el modo, pues para decirlo así, como en términos muy psicologizantes, si lo quieren, como el modo de la atención de lo que usualmente se llama el paciente, o en el caso del psicoanálisis, el analizante. Y sin duda que habría todo, toda una transformación en esa forma como se entendería entonces esta clínica. Quiero mencionar un caso muy breve, es realmente un recorte, realmente un recorte, para pensar qué incidencia tiene, digamos, esta nueva forma de concebir el inconsciente. Este es un inconsciente, insisto, pensado como un hecho lingüístico, pensado como un hecho de discurso, que parte de la idea de no solamente está estructurado como un lenguaje, sino el inconsciente como discurso del otro. Es decir, el otro como lugar posible de causa del inconsciente y del sujeto. Una pequeña viñeta. A ver, cuando hice esta presentación, la llamé Una buena mujer. Estoy seguro de que las personas que dan clases conmigo reconocerán rápidamente esto porque me parece, digamos, una viñeta bastante ilustrativa que me permite a mí formular una pregunta que generalmente puede sonar muy rara, y es: ¿de qué cerebro proviene esta idea? Porque la idea moderna es que del encéfalo proviene eso que llaman la mente, el pensamiento, etcétera. El inconsciente sería un fenómeno similar a eso, que estaría inscrito en una interioridad biológica, o tendríamos que pensar, como lo piensa Lacan, que no se trata de ninguna interioridad biológica, sino del efecto de este sistema formal de diferencias que es el lenguaje. Hay un micrófono abierto, no sé si van a preguntar algo.
Bien. Esta es una paciente femenina, joven, veintitantos años, que describe tristeza, llanto recurrente y desinterés por actividades cotidianas. Particularmente tiene dificultades de pareja. No vive en Colombia, pero es colombiana. Vive en Estados Unidos, se fue con su pareja actual. Eh, ha empezado a tener ciertas dificultades como de adaptación al nuevo país y siente como cierta irritación, por ejemplo, por cosas como el invierno, qué sé yo. Es decir, cosas nuevas que antes no tenía ella, digamos, que plantearse. Refiere además a una suerte de, dice ella, vacío emocional. Miren que esta es una cosa como muy de nuestros tiempos, el llamado vacío emocional, una sensación, digamos, como interior, entre comillas, de vacío, que la gente no sabe explicar. Mire que la vez pasada hablábamos un poco de esto y estos dolores como, o estos sufrimientos medio literarios, como poéticos, ¿cierto? Eso de tragarse la rabia, etcétera. Que implica interrogarnos precisamente esto que estoy interrogando hoy, que es el tema del espacio, del interior, el exterior. Este vacío emocional es una sensación que ella siente como en su interior. En su interior hay un vacío emocional y dificultad para decidir si continuar o no en su relación. Dice tener miedo de estar sin él, además, porque parece ser que esta figura del esposo es una figura bastante trascendente, digamos, para su existencia. El esposo le plantea consultar con una tía que es psiquiatra y esta tía psiquiatra le dice que ella tiene un trastorno límite de la personalidad por el vacío emocional, porque no sabe si quiere, si lo quiere o no. Les invitaría a que vayan a ver los criterios diagnósticos del trastorno límite de la personalidad para que ustedes entiendan cómo la actuación de esta psiquiatra es un chiste macabro, porque no es un chiste que da gracia, es un chiste que puede dar gracia para nosotros aquí teóricamente, digamos como la tontería de esta psiquiatra, pero es macabro porque implica, digamos, como la medicación y además un intento de dominación de esta mujer como para que siga subordinada a la idea del matrimonio. Porque un espacio de escucha implicaría que ella pueda pensar eso que para ella es una duda hasta ese momento, y es que si ella debe seguir o no con esa relación. Porque recuerden que yo dije en algún momento que el psicoanálisis no es una clínica que implica adaptar al sujeto al sistema, y por eso no se trataría la cura, entre comillas, de que ella sea una buena mujer o una buena esposa, porque incluso puede eh, permitir todo lo contrario, que ella pueda decidir no estar más en esa relación. O sí, qué sé yo. Entonces es medicada y sin embargo ella siente que debe hablar, de algún modo llega conmigo, empezamos a sostener espacios virtuales. Miren que esto es muy gracioso, los psicoanalistas no hacían sesiones online antes porque el psicoanálisis dice que debe, mejor dicho, ser un esfuerzo enorme, no solo económico, sino en tiempo. Y si usted puede vivir en el 10.º piso o tener el consultorio en el lugar más alto para que le cueste más al paciente, pero cuando llegó la pandemia todo el mundo atendía virtual. Cierro paréntesis. Empezamos a trabajar online y ella, bueno, empieza a decir cosas, obviamente. A mí me llama la atención incluso el nombre que ella tiene, es un nombre que no voy a decir, pero es un nombre del Medio Oriente. Y este nombre tenía como una historia con la abuela, que es quien se lo coloca. Hay allí como una ascendencia también en esa línea. Y este nombre tiene que ver, parafraseándolo, tendría que mirar como los registros, pero algo así como una mujer para los hombres. Empieza a trabajar conmigo, empieza a darse cuenta que algo pasa con las mujeres en casa. Eso de ser mujer en casa implica, digamos, cierta subordinación a la figura del hombre, pero a estas mujeres les ha pasado algo particular.
A la madre y a las tías las han abandonado. No así a la abuela, que la abuela eh, tuvo, digamos, una relación larga y duradera con el abuelo, quien era un marino y como todo buen marino tenía un amor en cada puerto. Esta abuela debe soportar cosas que seguramente una mujer moderna podría decir no, no lo soporto. Y ella, ella hace mucho énfasis, digamos, como en esto, como en todas las cosas que la abuela empieza a transmitir para ella, que empieza a darse cuenta que esta figura masculina es idealizada, digamos, como en la casa. Y hasta el punto de llegar a pensar, digamos, que cuando ella elige al marido que tiene, descubre con sorpresa, casi que con miedo, que la elección del marido estaba sustentada en una referencia de la abuela, es decir, es como si la abuela hubiese construido una idea de hombre. Y ella tenía como esa angustia cuando se casa, o esa sensación como de ojalá mi abuela estuviera aquí porque ya la abuela había muerto, para que la viera casarse con un hombre bien, con un hombre con buena familia, con trabajo, con carro, etcétera, que además se la lleva a Estados Unidos y todo esto. Eh, no sé por qué en casa ellas idealizaban al hombre, decía. Y decía también, estaba instalada en esta idea, debo ser una buena mujer y salvar mi matrimonio. Y además estaba esta frase de la abuela de que toda, a ver, ¿cómo es que es la frase bíblica? La frase bíblica se me escapa un poco, la voy a parafrasear también, algo así como que la buena mujer edifica su hogar. Una buena mujer edifica su hogar. Es decir, no sé si lo han comprendido, pero esta mujer está padeciendo. Miren qué es curioso, ella dice un vacío emocional. Hay algo emocional, una tristeza que va acompañado de un llanto, un desinterés, un vacío emocional que ella siente en su interior, pero no tiene nada que ver con ningún interior. Ningún interior. ¿Desde dónde ella está sufriendo y está padeciendo esto? Desde un lugar otro, podríamos decir. Tiene todo que ver con la abuela muerta además, que ya no está hablando. Ya no hay alguien allí que ejerza esa función del habla, pero que lega, digamos, como un universo familiar simbólico, podemos decir, desde el cual ella sufre y padece esta relación, porque ella debe ser una buena mujer. Cuando he presentado esto, lo he presentado en programas de psicología, en donde hay una fascinación por la interioridad biológica, y yo digo, quiero que me expliquen de qué cerebro proviene esa idea. Como armo el caso, ustedes dirán de la abuela, pero se equivocan, porque no es así. Esta idea no es una idea de la abuela, no surge del cerebro de la abuela. Hay que admitir que es algo que está en el campo de lo social, podríamos decir, que es campo del lenguaje. Entonces, esta noción de inconsciente es una noción que no proviene de una interioridad. Por eso decía ahorita, no se trata, digamos, como de un ser tridimensional del cual emerja, y por eso quizás la proposición de Lacan de pensar el inconsciente como discurso, pero no cualquiera, el inconsciente como discurso del otro. Entonces, en el campo clínico, seguimos sosteniendo que el inconsciente se manifiesta primordialmente en la palabra. No es un depósito de contenido que el analista debe extraer, sino un discurso que se produce y se escucha en la transferencia. Por eso afirma que el inconsciente es lo que se repite, en lo que se dice, en los lapsus, en los equívocos, las repeticiones, en el acto también, incluso hasta en lo que no se dice. Porque me parece a mí interesante cómo lo propone Eidelstein, que una de las diferencias de la representación y el significante es precisamente que el significante puede estar incluso en su ausencia.
La representación necesita ser escrita, es una marca. Esto implica que el analista no busca un sentido profundo. De hecho, una de las formas de la interpretación propuesta por Lacan tiene la estructura de un tú lo has dicho. Mire lo que ha dicho. Mire lo que ha dicho. Por eso quienes están en análisis pueden constatar esa particular forma de intervenir a veces en la que el analista repite una frase o repite un recorte del discurso que toma, quizás no por azar, quizás porque se ha venido repitiendo. Muy bien. Si van teniendo preguntas, por favor me van diciendo, porque voy a hacer, digamos, aquí como un cambio para ir introduciendo también el campo de lo imaginario con esta teoría de Lacan del estadio del espejo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Mm, referente a lo, bueno, ya, referente a lo que hablaste de tu caso y como a toda la comprensión y el análisis que logras hacer sobre el motivo de esta mujer, ¿qué pasó con la sensación de vacío de ella? ¿Esa sensación se fue? ¿Esa sensación logró ser descrita o qué? Porque tú sabes que yo trabajo mucho borderline y en ese sí. borderline uno escucha muchas descripciones de vacío. Ese vacío a veces es puro vacío, ese vacío otras veces logra ser físico, otras veces arde, otras veces se siente como un nudo, otras refieren que lo sienten desde pequeñas y es una sensación que no se va, o sea, es una sensación como que perdura mucho. Entonces, yo quería mucho como preguntarte esto porque me ha interesado mucho como la mirada lacaniana tal vez de ese vacío. En algún momento encontré por ahí una imagen en redes sociales que decía que eso era como una pregunta que no había sido, que no tenía como una respuesta todavía, pero no sé, quería como tu perspectiva de esa sensación de vacío. Sí, bueno, aclarar primero que el concepto de vacío en Lacan es una cosa muy, muy particular, ¿cierto? Este vacío emocional del que he hablado digamos, lo que ella manifiesta allí como una especie como de sensación o de cosa que ella trae, digamos, como motivo de consulta, podríamos decir. Entonces, primero decirte eso, que allí tendrías toda una teorización en Lacan de esta noción de vacío, que es muy interesante y que además es topológica. ¿Qué pasó con el vacío de ella? Mira, esta consultante tuvo un tiempo de entrevistas conmigo y tengo la idea de que deja de venir porque se siente mejor. ¿Qué termina pasando? Se separa, da cuenta de que no desea estar en esta relación y cuando ella logra hacer esto, dice, a ver, seguimos teniendo un tiempo más de entrevistas, o sea, realmente ahí un análisis como tal no inicia, pero eso no quiere decir que no tenga efectos. Y ella propone, me decía algo interesante, me decía, yo me di cuenta de que esto de que no me gustaba la nieve no era mío, era de él. O sea, es increíble, hasta su mal humor me lo trasladaba a mí. Pero a ver, ahí no hay que culpar al esposo. Es un asunto de ella, ¿cierto? De ella, digamos, allí puesta para el otro. Entonces esta sensación de vacío desaparece a partir de ciertas cosas que ella logra trabajar. Mi idea es que, bueno, le ocurre como le ocurre a muchos consultantes, y es que cuando sienten, cuando acarician cierta sensación de bienestar, se dan de alta. Se dan de alta además sin decir, pues sin decirle al analista, ¿cierto? Porque un análisis termina más o menos así, cuando uno se da de alta y el analista autoriza que sí, ya se puede ir.
No sé, Manuela, si con eso yo respondo como a lo que querías escuchar un poco o si quisieras decir algo más. Pero en este caso en particular, esta sensación, digamos, como de vacío, me parece a mí que no se sostiene. Porque además, esto del trastorno límite de personalidad, como yo lo dejé ver, para mí era una cosa como ridícula, ¿cierto? Porque está sustentado en la idea de que ella no sabe lo que quiere, de que supuestamente un día ama al marido y otro día ya no lo ama. Entonces yo no creo que eso se pudiera pensar por allí por este tema del trastorno límite de personalidad. Me Sí, gustaría parece sí. atrevidamente más una histeria, más un vacío de que nombran más las histéricas, o lo Bueno, del además, histérico, pues. exacto, tú sabes que en psicoanálisis nosotros, a ver, con el DSM como que no es un asunto que nos Sí, trasnoche. Este problema del trastorno para el psicoanalista queda, digamos, en un plano, pues, pues, digamos que no tiene, digamos, mayor importancia. Allí sería más la lectura estructural, que sin duda va, para mí, digamos, por eso que tú planteas, de una histeria. En un sentido lacaniano, además, fíjate que está la pregunta de ser mujer. ¿Cómo ser mujer en esa familia? sí, ¿Cierto? sí. ¿Qué es lo que Profe, ¿cómo es que Lacan... le llaman ustedes a eso? ¿La qué de la histeria? La conversión, ¿cómo es? No, eso que acabo de mencionar es la pregunta histérica. Sí, 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 pero esto que pone la histérica en el cuerpo, ¿ustedes cómo es que la conversión de la histeria lo llaman así? Bueno, un síntoma conversivo es el término de Freud, Eso, sí, sí. el Profe, no, síntoma. no sé si usted de pronto me puede, usted en algún momento me había dicho que había un seminario en el que Lacan como que abordaba un poquito el tema de lo borderline, no sé si fue así, si me lo puede recordar, porque la verdad, profe, ese vacío casi no, de ese vacío casi no se habla, o sea, uno encuentra de pronto como esas metáforas de Otto Kemper de la segunda piel, ese tema de cómo psíquicamente se va estructurando ese cuerpo en lo borderline, no sé si de pronto tiene algo para recomendarme. No recuerdo haber dicho que en Lacan hubiera algo de eso. Tocaría mirar porque más bien tengo referencias bastante críticas con respecto del borderline. Pues no sé, soy de la opinión que esto que llaman el borderline, no sé si es una mirada como muy fenoménica todavía, o sea, como muy incluso muy parecida como a los manuales diagnósticos. Pero podríamos mirar luego, Manuela, si te puedo encontrar algunas referencias de analistas contemporáneos de este lado del lacanismo sobre eso que llaman el borderline. No se me ocurre algo ahora. Déjame, yo lo pienso, a ver qué te puedo encontrar. Listo, profe. Sí, muchas gracias. Sí, no, de lo que sea, pues como de personalidades fronterizas, como lo llamamos nosotros, desórdenes del carácter, no sé, lo que me pueda compartir. Gracias. Perfecto, sí, señora. Bueno, no sé si alguien tenga otro comentario más. Bien, sigo pues. Entonces, este sujeto, este animal humano que tiene inconsciente, un inconsciente que es discurso del otro, que es social. Miren que esta es una forma del inconsciente que no es individual, sino transindividual, no colectivo, como dice Jung, transindividual, social. Está determinado por la estructura simbólica, por lo social, pero a mí no me cría la cultura ni lo social. Me crían un par de, bueno, si he caído en una familia que cumpla con el cliché de la familia ideal burguesa, papá, mamá, hijos, me criaron dos, Juan y María, qué sé yo, pero que están circunscritos también en un universo lingüístico. Y por eso decía ahorita que la importancia del lenguaje no es el hecho de que el paciente hable, sino la determinación de este lenguaje y lo constitutivo de eso que Lacan llama el sujeto. Nuestro mundo es un mundo del lenguaje. Por eso le decía a David la vez pasada que a mí me interesa muchísimo esta hipótesis Sapir-Whorf,
Me he encontrado muchos autores, realmente, muchos autores que sostienen cosas parecidas a lo que yo estoy sosteniendo en la tesis doctoral, que es tratando de seguirle la pista a Lacan en este asunto del lenguaje como causa. La causa en el lenguaje y no en la inervación somática ni en el encéfalo. En el lenguaje como sistema formal de diferencias, como ente inmaterial, determinante y constituyente, previo a mí, que se inventa solo, porque la lengua como sistema de códigos es imposible pensarla como que alguien la inventó. Nosotros entonces no habitamos solamente lo material, que habitamos lo material también, sino que vivimos en un universo de símbolos, palabras, relatos que dan sentido a nuestra experiencia. Por eso el lenguaje no es simplemente un instrumento de comunicación. Podríamos decir que es una suerte de matriz donde se organiza incluso la percepción de la realidad, lo que llaman la identidad y determina las formas de los vínculos. Allí está, por ejemplo, bueno, hay muchos autores que ustedes pueden ir a leer. A mí me gusta mucho la formación en psicoanálisis debe ser abierta y uno debe poder leer el psicoanálisis o los problemas que el psicoanálisis debería estar leyendo a partir de una exterioridad también. Por eso me parece interesante ir a leer otras cosas. Por eso decía ahorita esta hipótesis Sapir-Whorf, que me parece interesantísima y es una hipótesis llamada de la relatividad lingüística, según la cual la estructura de cada lengua condiciona la manera en que sus hablantes perciben y conceptualizan el mundo. Es decir, hay aspectos de la realidad que ni siquiera podemos percibir porque no hay palabras que nos lo permitan. Y esto me parece a mí que se asocia con lo que dice Lacan, quien dice que el lenguaje precede y constituye al sujeto. Precede y constituye al sujeto. Porque yo creo que esa es una de las precisiones a propósito de lo que decía David. Claro, una cosa es el habla y otra cosa es el lenguaje como campo, como un gran espectro. En esa discusión, por ejemplo, Piaget-Vygotsky, para pensar el pensamiento, eh, el lenguaje aparece a partir de su dimensión del habla. Luego, más o menos de los 2 años, propone Piaget. Pero Vygotsky, que entiende una dimensión estructural del lenguaje, sabe que el lenguaje antecede, incluso antes del hablar y del escuchar hablar al otro, porque al principio es el otro quien habla y que me pide que yo hable. Pero el lenguaje como estructura o como campo existe antes de mí. Cuando nacemos ya hay una red de significantes, los nombres, las prohibiciones, los relatos familiares, que nos escribe y nos determina. Podríamos decir, de cierta manera, que una de las cosas que está en Lacan es esta de que el hombre habla, pero es el lenguaje quien lo hace hablar. Esto está dicho de muchas formas en Lacan. Voy a repetir esta frase, el hombre habla, pero es el lenguaje quien lo hace hablar. En Lacan esto está dicho de muchas maneras. Por ejemplo, piensen en el pensamiento. Yo pienso, luego existo, dice Descartes. Pero la idea de Lacan es yo soy pensado, algo piensa en mí. Incluso esta frase de pienso en ti, a ver, pongan, yo le digo a Manuela, Manuela, pienso en ti.
Y ustedes dirán, ah, él está pensando sobre algo sobre Manuela, que Manuela es psicóloga, que es bien pilas, bla. No. Esa frase de Lacan de pienso en ti o pienso en usted quiere decir que yo pienso, pero desde un lugar ajeno. Pienso en usted y eso va en contra de toda lógica común porque uno dice que uno piensa en su cabeza, pero es posible que el pensamiento mío no tenga nada que ver con mi cabeza, sino con este campo del lenguaje que no puede ser sin el otro, además, porque Lacan va a decir que el otro es el lugar de los significantes. Pienso en usted, no es sobre usted, sino pienso desde el lugar de usted. A mí siempre me gusta pensarlo con ejemplos muy tontos, y es que, por ejemplo, usted a veces puede decir que no quiere ir a tal parte, que no quiere ir a tal parte, no porque usted no quiera, sino porque la mujer le pega o lo regaña, qué sé yo. Es decir, usted está pensando desde un lugar totalmente ajeno a su cabeza. Por eso Lacan va a bromear con eso de pienso con los pies. Y va a decir que es tan posible que yo diga que David se volvió loco haciendo así como haciendo en los tobillos, porque la locura no tiene nada que ver con la cabeza. Esto, ustedes me van diciendo cómo van entendiendo esto, porque quiero que pensemos con esto, que nos deslicemos a este tema del lugar del otro, como un campo en donde el sujeto se constituye. Entonces, para el psicoanálisis de Lacan, el otro no es simplemente otra persona concreta. No se trata del prójimo o del semejante, aunque hay una forma del otro que sí incluye al prójimo y al semejante, sino de una especie de orden simbólico que antecede al sujeto y lo constituye. Entonces ustedes deben ir pensando que hay una correlación entre otro, por lo menos mayúscula, y campo del lenguaje. Y si lo quieren pensar, la lengua, o si quieren ser más específicos y van a buscarlo después, la lang o la lengua. Entonces, ¿qué es este otro? Que causa el inconsciente. Porque si el inconsciente no nace de mi encuentro con las experiencias y la sexualidad infantil freudiana que yo inscribo bajo la noción de representación, sino que para Lacan, al inicio como causa está es el otro con mayúscula, ¿qué cosa es esa? Lacan va a hablar entonces de dos formas del otro. Un otro con minúscula, dice, que admite la noción de semejante o prójimo y que estaría en el registro de lo imaginario, dice. Que esto es importante señalarlo porque no nos relacionamos plenamente con el otro como individuo, sino a partir de su imagen. Yo para ustedes soy un otro con minúscula, soy un tipo que habla de psicoanálisis, pero no se relacionan conmigo como individuo ni como ser, sino con mi imagen. Y por eso a algunos les caigo súper bien y otros, por ejemplo, pueden intimidarse, porque es con la imagen con la que nos relacionamos con ese prójimo o el semejante, es el otro minúscula. A veces ese otro minúscula no es tan minúsculo para mí en el sentido, a ver, que uno puede pensar que el otro mayúscula es una cosa apoteósica y el minúscula es como algo. No, porque mira que ese otro minúscula es una forma de diferenciar, es decir, el otro minúscula generalmente está encarnado en alguien, un prójimo, alguien que está por ahí, pero ese alguien puede ser visto para mí como alguien grandioso, por ejemplo, y yo no le hablo porque imagínense que yo digo una bobada delante de ese. Pero hay otras personas, y esto lo constata uno, por ejemplo, cuando uno es docente,
que van y lo buscan a uno después de clase y se van hablando con uno y bajan las escaleras, porque es otra configuración de ese otro con minúscula, de ese otro imaginario. El otro mayúscula no es necesariamente encarnado. De hecho, primordialmente no lo es. No es una persona, no es un individuo, no necesita de la carne, del saco de piel, es decir, no es alguien, es un lugar en el campo del lenguaje, el tesoro de los significantes. Será correlativo de las nociones de la cultura, por ejemplo, la ley, el deseo del otro. Por la vertiente del deseo, me parece que hay que precisar que sí necesita una encarnadura, por lo menos, digamos, en lo que es en lo que se ha denominado llamar, digamos, como esta constitución del sujeto. Habría muchas formas de relacionar este otro con mayúscula, el campo del lenguaje y los significantes, el lugar del discurso y también el lugar de la verdad. Si lo piensan, Dios, en cierta medida, es un buen ejemplo para pensar, digamos, este campo del otro, como es el lugar en donde hay una verdad posible, como un lugar en donde existe el saber, lo omnisapiente y lo omnipotente además, como principio organizador. Y eso genera cierta cuestión, digamos, como de alivio, porque hay un lugar donde esa verdad existe, donde ese saber existe, así no lo tenga yo. Ir análisis es poder interlocutar con ese otro mayúscula, es poder ponerlo en cuestión también, es desplegar, digamos, ese espacio simbólico donde cada sujeto encuentra las palabras que lo nombran y lo significan, donde puede descubrir esas instancias que sancionan lo permitido y lo prohibido. Por eso el otro es correlativo de lo cultural, lo que es permitido hoy y lo que no. Miren, yo soy muy fanático de las series medievales, particularmente las series nórdicas. ¿Qué orienta la vida de un vikingo en la Baja Edad Media? La figura de los dioses, es decir, hay un otro cultural totalmente distinto. Para, para estos seres es impensable, digamos, las cosas por las que sufre hoy la gente, incluso la noción de felicidad, la noción de amor. Tiene nada que ver con ellos, no porque ellos fueran infelices ni poco amorosos, sino porque eso no está escrito, digamos, en esa discursividad, en esas formas discursivas que tienen que ver con el otro como lugar. Ahora bien, como decía ahorita, a mí no me cría la cultura, pero yo nazco como carne en un espacio que es cultural, que es histórico y además familiar, con las tragedias o las tragicomedias de cada familia, del papá, de la mamá, del abuelo, etcétera. Por eso Lacan va a hablar incluso de este tema de las generaciones, cómo un análisis tiene que ver con la historia de los padres, pero también con la historia de los abuelos, incluso de los bisabuelos, del bisabuelo italiano que llegó en barco, bla, 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 bla. Para utilizar una palabra muy contemporánea, todas esas narrativas. Ahora bien, se nos está acabando el tiempo y no ha entrado.
Bueno, no sé si hay una pregunta, porque voy a entrar ahora sí a lo del estadio del espejo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Profe, por mi lado vamos bien. Muy bien. Esto es una visión de ser humano bastante diferente, incluso de la visión freudiana, incluso de la visión freudiana. Es una visión de ser humano que puede parecer hasta loca, porque va en contravía del sentido común, va en contravía del sentido común. Pensemos esta tesis del estadio del espejo, ¿con qué tiene que ver? El estadio del espejo es una teoría que Lacan usa, que expone inicialmente en 1936 y desarrolla en sus escritos y seminarios, sobre todo en la primera parte de los seminarios, pero que a mí me parece que sostiene hasta el final. Hay una teoría de lo imaginario. Se refiere a un momento temprano del desarrollo del niño, textual de Lacan, así habla de desarrollo del niño, alrededor de los 6 y 18 meses. Es de las pocas veces, yo creería que la única que he visto a Lacan situando algo parecido como una etapa, un estadio, una fase, porque Lacan es totalmente, digamos, esquivo como a producir una teoría del desarrollo. Entonces se refiere a un momento temprano del desarrollo del niño cuando al encontrarse ante un espejo se reconoce en una imagen que percibe como un todo unificado, distinta de su vivencia corporal inmediata, que es fragmentaria. Con este estadio del espejo, Lacan me parece a mí responde a tres cosas. Primero, ¿cómo se configura el yo? Es un hecho que el ser humano es un animal que sabe que existe, que tiene una noción de eso que llaman identidad. Yo sé que soy Jorge López, si yo supongo que soy David o que soy Lacan o que soy Napoleón, estoy loco. Hay un principio como identidad en mí. Produce el yo, paradójicamente como una instancia alienante, produce el cuerpo, porque el cuerpo en psicoanálisis no es lo mismo que el organismo. El cuerpo se construye y produce al otro, el otro como imagen. Para Lacan el yo no es algo natural que emerge espontáneamente, sino que es una construcción imaginaria. Es producto de una identificación, dice Lacan. Esa sensación de identidad, de que yo soy, bla, 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 es producto de una identificación. Y una identificación, hay un apartado de los escritos en donde Lacan dice, estoy hablando de identificación tal y como lo entendemos en psicoanálisis. ¿Y qué es identificación? Es aquella transformación, dice Lacan, que se sucede cuando un sujeto asume una imagen externa. Entonces, esto produce una paradoja. Mi identidad es producto de una identificación, o sea, mi identidad es producto de una especie de engaño. Repito, mi identidad se construye a partir de una identificación. Si fue por identificación, es porque no es mía. Me identifico a una imagen. Por eso Lacan utiliza esta metáfora del espejo. Es como cuando me miro en un espejo. Es decir, si yo me mirara aquí en la cámara, me veo en la cámara, entonces yo digo, ahí estoy yo. Pero resulta que yo no estoy allí, yo estoy acá. Es decir, me veo allí donde no estoy. Entonces esto produce una paradoja. Y eso quiere decir que lo que yo soy no es algo natural ni esencial y que es inadecuado decir yo soy yo.
Ah, es que yo soy yo, esa es mi esencia. No habría ninguna esencia del yo. Por eso una de las cosas que produce las entrevistas preliminares en psicoanálisis es esa idea de que ya no sé ni quién soy. Porque mire, todas estas cosas que yo pensaba de mí, como que no son, tenían que ver con otras cosas, con mi abuela, con mi padre. Entonces, mire que hasta mi profesión, ¿cierto? Profesor como mi papá. Y entonces, ¿quién soy yo? Todos estos lugares, digamos, que ocupo como que no tienen que ver conmigo. Y por eso Lacan va a decir, el yo nace de una alienación. El yo nace de una alienación. Para reconocerse, el sujeto debe verse fuera de sí. Y vamos a decirlo, no es que se vea, ves al otro. No sé si les ha pasado que, a ver, cuando Lacan habla del espejo, está hablando del otro. Es el otro el que me dice que yo tengo y que la nariz del papá, que las cejas son del abuelo, el cabello es de la mamá, le sacó los ojos a la mamá, pero la boca es del papá. O sea, como que uno fuera como, siempre me gusta decirlo así, como si uno fuera como un Frankenstein imaginario, como un cuerpo como pegado de muchas cosas del otro. Es más, uno dice que camina como el tío, pandeado. No sé si reconocen esa palabra, Manuela, que es de Medellín. Es decir, como así, como metiendo los glúteos y que baila como el papá, porque cuando baila el merengue saca la patica hacia un lado, etcétera. Antes de eso, dice Lacan, no hay cuerpo, ni hay yo. Lo que hay es una sensación desorganizada, fragmentada, dice Lacan. Es que el organismo está completo. A ver, si uno nace con todas con todo el equipamiento biológico, uno estaría completo entre comillas, pero a partir del espejo hay una configuración imaginaria de esto. Yo sé que esto es mi mano. Si quieren pensar en la clínica, piensen en lo que sucede en la psicosis. Un paciente con diagnóstico de esquizofrenia que no puede dormir porque siente que su brazo derecho lo puede ahorcar, porque no le pertenece. A partir de la experiencia del espejo, construimos una identidad falsa, alienada, es una identidad alienada, y construimos el cuerpo como imagen. Además, construimos al otro. El estadio del espejo muestra que el yo no se construye aislado. Además, la imagen especular solo cobra sentido cuando está en relación, digamos, con este otro semejante, este prójimo imaginario. Miren que cuando uno pone al niño al espejo, uno generalmente dice, ese eres tú. Mira la princesa del papá, qué linda, etcétera. Es decir, se requiere también, digamos, como de esa voz, de ese otro que señala, de esa mirada que confirma o desautoriza, que reconoce. Bien, traía hasta un caso clínico, pero preferiría que ustedes pregunten y aprovechemos este momentito. Sandra, tiene la mano levantada. Jorge, esa identificación, como que tú estás señalando que se construye a partir de lo que el otro te dice, que te relacionas con el otro, los ojos de tu mamá, la forma de ser de tu papá, también se configura no solamente en la presencia, sino también en la ausencia. O pues, bueno, es como pregunta-afirmación. O sea, yo he pensado eso, sí, porque eh,
Mucha gente te dice, ay, pero yo ni siquiera conozco a mi papá y me dicen que yo tenga la misma actitud de mi papá. Entonces, claro, porque es que desde niños, niñas, el referente es también en construcción con la falta, ¿sí? O sea, no solamente como con la presencia, que sí, pero también con la construcción imaginaria que se tenga del padre ausente, del abuelo muerto, de algo así, que es lo que la gente adjudica muchas veces como que es una cosa de sangre, pero realmente son Claro, identificaciones también desde el discurso del otro, que pueden y incluso la hacen traspasar simbólica, generaciones. Ujú, claro, exacto, ajá, y simbólicas. Ujú. claro, claro, no, total, total. Uno de los casos que traía es precisamente eso. Miren esto, que es muy frecuente, por ejemplo, la identificación con un hermano muerto, que es muy frecuente, por ejemplo, está en la historia de Dalí, me parece, en la historia de Van Gogh, o que uno ve mucho en los análisis, ¿cierto? O que uno tenga un rasgo de alguien a quien uno no conoció, pero que está en el discurso familiar. Eh, y eso no solamente en términos de la identificación, que ya es sorprendente, pero uno puede elaborar toda una novela familiar en torno a alguien que uno nunca conoció. También reñir por el amor de la madre con un hermano que murió antes de que yo naciera. Lo bonito de la teoría de Sí. Lacan es que nos permite eso, porque la teoría de Lacan nos hace traspasar ese nivel fenoménico, en donde un padre no es el padre no es el señor que está allí, el padre como función. ¿Y que es un padre en Lacan? Es un significante también, el nombre del padre. Una madre que es, no es la señora que se embaraza, bla, 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 no, la función madre que es un deseo, es el significante del deseo fálico, significante fálico del deseo del otro. Y el niño en posición de objeto, objeto A, dirá Lacan. Entonces eso permite, por eso un psicoanálisis no está en el 3D, sino en el 2D, es una cosa discursiva. Cómo este discurso familiar ha determinado para mí no solo identificaciones, sino todo el tema del malestar, el goce, etcétera. A mí eso es lo que me parece interesante y bonito del psicoanálisis. Y es lo que me parece a mí hace que sobreviva en una época en donde la neurobiología es como imperante. Esto no tiene nada que ver con la neurobiología, no tiene nada que ver. Y aún así tiene un efecto enorme en mí. Cómo este tema, digamos, de la historia familiar, de estas narrativas familiares, este discurso, esta estructura simbólica en lo familiar, determina cosas para mí. A ver, no sean tímidos. La próxima vez voy a empezar con casos para ilustrar esto entonces. Pensé que ibas a decir la próxima vez, les voy a coger la palabra a cada uno. Sí, Porque eso Les, empezó muy yo también evaluativo. pensé, sí. les hago un examen aquí, les hago un examen. Sí, sí, sí. Sí, sonó muy proferil así. ¿Qué cosa? Son mañas que uno no deja. Bueno, nada. Creo que los he presionado bastante hoy. Yo creo que la teoría de Lacan va en contra de la lógica común. Y eso hace que uno fuerce, digamos, como el entendimiento. Es Profe, me hace una complejo. pregunta muy, probablemente muy pendeja, pero no me importa. Sí, Porque es que con lo que has hablado del yo, evidentemente lo que yo tengo del yo es muy kliniano, muy freudiano. Y sí, así veo yo mucho todo a través de la clínica que yo acompaño. Y pues en ese yo, evidentemente, creo que Harman era el que hablaba como del área libre de conflicto, también sí, pues evidentemente las defensas de Ana Freud,
la parte consciente y la parte inconsciente del yo, etcétera, etcétera. Ese yo de Lacan que contiene, no sé, mi pregunta es como ese yo, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia? No, pero está buena la pregunta, claro. Mira, Lacan se dedica al yo precisamente para refutar estas teorías post-freudianas respecto del yo, como un yo ligado a la noción de adaptación. Mira que en Hartman la función del yo es esa, la adaptación, y quizás por eso tu pregunta es esa, es una pregunta muy pragmática, ¿para qué sirve el yo? Porque es un hecho que en el psicoanálisis de Hartman, de Anna Freud, el yo tiene una función adaptativa. ¿Para qué sirve el yo aquí? Pues el yo aquí básicamente en Lacan es una instancia falsa. El yo es algo que rápidamente en el primer momento de un análisis debe ir descascarándose. El yo es algo que uno debe agujerear para desinflar, además. Porque un psicoanálisis debe servir para no ser más, en cierta medida, lo que uno era. Entonces no se trata de encontrar una mejor versión de sí mismo, no, o sea, el yo en ese sentido sería como algo inservible si lo ves como algo pragmático, porque el psicoanálisis lacaniano no pretende adaptar a nadie a nada. No se pretende la adaptación del sujeto a un sistema, no, o sea, no iría por allí. El punto de mira, el psicoanálisis de Lacan, y esa es toda la pelea de Lacan con Anna Freud, con Hartman, incluso con el propio psicoanalista de él. Es que yo no sé si se acuerdan cuando hablé del psicoanalista de Lacan, el psicoanalista de Lacan es uno de los teóricos del yo, Rudolf Lowenstein. Y yo Sí, diría sí, que este yo no sirve, digamos, sino para instalarlo a uno en una identidad falsa. A Lacan no le gusta mucho la segunda tópica. La segunda tópica es la que fundamenta todo este psicoanálisis que viene después de Freud, sobre todo este psicoanálisis del yo. Y, por ejemplo, Lacan del ello no habla. El ello en Lacan, uno comprende con Lacan que el ello en Freud es un concepto oscuro, ambiguo, inservible, biológico. El yo es una instancia falsa, es una instancia alienante. El super yo me parece a mí que es más útil pensarlo por el malestar que produce en la clínica. Entonces, sí, desde un sentido pragmático, así como lo ven, digamos, estos freudianos, el yo, pues esta noción del yo en Lacan es algo que uno tendría que deshacer un poco, porque uno no va a encontrar ni la mejor versión de mí, no hay un yo auténtico, no hay una esencia del yo, no es yo, soy yo. Lacan dice, sería como lo dice Rimbaud, yo soy otro. Porque si mi identidad se produce a partir de una identificación con el otro, entonces yo no soy yo no soy yo. Miren que yo siempre pongo este ejemplo en la clase y a veces la gente como que no lo entiende. Cuando uno dice yo soy Jorge López, eso es una frase paradójica, porque esa frase, a ver, lo podríamos debatir. Esa frase podría ser cambiada por esta, yo soy él, yo soy Jorge López. Jorge López es una forma en la que el otro, digamos, me nombra y yo respondo a eso. Claro, yo cómo no voy a ser Jorge López, estaría loco si no, cierto, pero en la locura, dice Lacan, se revela la verdad del yo, y es que tiene cierta cosa paranoica y alienante. Entonces, yo soy Jorge López, se podría cambiar por la frase yo soy él, yo soy Jorge López. Eso es para pensarlo. Alejandro dice, las identificaciones pueden afectar el desarrollo de habilidades positivas o negativamente, como la adquisición de conocimientos o de las tan mencionadas habilidades sociales, y en consecuencia la construcción de la identidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque eso implica
digamos, no sé si han visto, digamos, como esta búsqueda, como en el cerebro, a ver, mirar, como por ejemplo, de las personas geniales, qué cosa distinta hay en el cerebro, como si hubiera una esencia, digamos, como de aquello para lo que uno sirve. Ustedes saben que, por ejemplo, robaron el cerebro de Einstein para mirar dónde estaba como el asunto de estas habilidades matemáticas y científicas y no encuentran nada. Incluso lo han hecho, digamos, al contrario. Por ejemplo, si vieron la serie de Jeffrey Dahmer, que también fueron a mirar en el cerebro y tampoco encuentran nada. Nada esencial, ¿no? Pues quiero decir. Entonces creo que, por ejemplo, vivir la vida como alguien inservible, por ejemplo, que me digan a mí inservible, eso debe tener algún peso y alguna determinación, sin duda, en lo que tú llamas las habilidades, incluso las sociales. Dice, a ver, esto lo dice David, a ver, pero ese nombre con que nos nombras desde niño me parece que es un otro que los otros concibieron simbólicamente, claro, y que no coincide con uno, claro, y que no coincide con uno, exactamente. Por eso hay como un desencanto entre los padres y los hijos, sobre todo en la adolescencia. Me parece genial eso, lo que dice David. Por eso es una identificación al nombre, si te das cuenta, yo soy él. Por eso David se llama así, como su papá, claro. Y una pequeña historia mía, Jorge Luis por Jorge Luis Borges. Mi padre era licenciado en filología e idiomas. De ahí todo el asunto con el lenguaje. Dice Sergio, no he podido dejar de pensar qué pasa con el inconsciente. A ver, se me fue. Y los significantes en una persona sordomuda. Muy bien. Es una pregunta de investigación que yo creo que nos llevaría a otros lugares aquí, pero es una muy buena pregunta. A ver, si estamos hablando del inconsciente y el lenguaje, eh, esto no necesariamente, digamos, nos remite como al asunto del habla, como el sonido articulado, pero sin duda que puede ser una buena pregunta para que investigue, Sergio, si estos si esta relación, digamos, no es sostenible a partir de esas formas del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de señas. Y si el lenguaje de señas no contiene entonces la noción del significante, porque ¿por qué no la contendría? Bien que obviamente es definido como una imagen acústica, como algo, digamos, de la percepción, pero pienso que es una buena pregunta de investigación. Muy bien, bueno, ustedes están hablando en el chat, pero no abren micrófono. Toca leerlos y traducirlos. Jorgito, una pregunta. Señora. Entonces, ese estadio del espejo, que es como un momento inicial de la vida en el que se inicia la configuración del yo, es principalmente componente imaginario, pero también tiene una relación con lo simbólico, ¿no? Porque es a través como de significantes y del discurso del otro que ese yo se va configurando, ¿no? Bueno, también esa es una pregunta y quería como contarte una anécdota de mi hija cuando estaba muy chiquita, muy, muy pequeñita. Digamos, ella entendía que ella era tú, o sea, como que el significante que la representaba a ella era tú. Entonces, cuando yo me acuerdo que le estaba bañando los dientes, ella quería decirme que ella se quería bañar los dientes sola y me hacía tú. Y yo me acuerdo como yo, era como unas semanas en las que estaba todo muy confuso para yo poderle decir que no, que se dice yo. Y en ese sentido, pues siento que hay un tema con lo simbólico también que está relacionado con mi pregunta, ¿sí? Sí, claro, lo que pasa es que esa es una visión esquemática cuando uno habla del estadio del espejo,
después y que el Edipo lacaniano, eso es muy esquemático, ¿no? Porque miren que es que el lenguaje está antes, ya lo simbólico está, lo simbólico antecede. Entonces, sí, y de hecho esas identificaciones del espejo no son sin el significante, como tú lo dices. Mira que a Ya, mi de acuerdo, sobrinito le gracias. pasa algo parecido y es que si tú le preguntas a él, ¿quién es ella? Te dice, tía, ¿y quién es este tío? Y si tú le preguntas, ¿quién soy yo? Entonces él ya no sabe qué decir porque para él yo es él. Exacto, Entonces, exacto. Sí, hay un momento en la etapa de los niños y niñas que se ve esa confusión. claro. Pero No, uno y podría tiene decir todo, ahí ya hay un yo, porque de hecho lo que está también, o sea, es un yo que está como también en formación, ¿no? Pero, por claro, ejemplo, en el caso, la anécdota de mi hija, ella quería bañarse los dientes, ella precisamente, o sea, su demanda era esa, ¿no? Entonces, pero sí, muy, muy, muy interesante. Y también lo que tú claro. dices, que también son como, no es esquemático y que son como, tiene mucho, como muchos avatares, ¿sí? Y de hecho, uno podría decir, bueno, el yo se configura un básico, pero el resto de la vida, todo el tiempo, uno lo que está es tratando de sostenerlo y seguirlo armando. Y sigue siguiendo en falta, o sea, el yo nunca va a poder ser sólido, siempre va a ser como todo pegado con identificaciones, pero nunca para y sigue siendo, de hecho hay momentos de la vida que la gente puede decir que lo que se lleva baja la baja autoestima, se me bajó la autoestima. Entonces es el recuerdo de que el yo tiene, pues no es total y tiene un hueco y eso es de toda la vida. Sí, sí, bueno, fíjate, ya habrían diferencias entre ese yo freudiano que tiene la libido, la estimación de sí, y este yo de Lacan, que me parece que la pregunta de Manuela es bastante chévere por eso, porque ¿para qué sirve? Es decir, porque el yo en Freud tiene la función de la libido y todo, de la estimación de sí, el yo en Hartmann tiene la función de la adaptación, pero ¿este qué? Pero Este yo de Jorge, la... el yo de psicología de las masas y análisis del yo no es un yo como el de Lacan, un poco imaginario, que es el que configura la brutalidad de la masa. Yo creo que esa es O una la de las identificación con cosas... el líder o esto. ¿Ah? Yo lo que creo es que uno puede forzar a Freud y obviamente, a ver, así como uno ve lo imaginario en una novela de García Márquez, uno podría ver lo imaginario en el texto de Freud, pero no sé si es Claro. exactamente la misma formulación. Yo no lo he hecho aquí hoy con calma, pero, por ejemplo, les puedo pasar una sesión del seminario del año pasado en donde trabajo esa diferencia entre Freud y Lacan. Y muestro que a pesar de que se parecen, no lo son. El yo del narcisismo freudiano, a pesar de que tiene hay algunas referencias en Freud al cuerpo, a la identificación, no es el yo de Lacan. Muy bien, Profe, ¿tenés algún textico de ese yo lacaniano que puedas compartir? Porque me sí, dejó claro. maluca. El estadio y el espejo, pero no se va a entender. Sí, claro, no, pero yo allí les pasé, vean, yo les insisto, vean el de Joel Dor y el de Lacan para principiantes. Sin embargo, voy a enviar mañana con calma, envío otros textos para trabajar explícitamente ese tema de lo imaginario y el yo, el cuerpo y el otro minúscula. Muy Profe, bien, bueno, gracias. estuvo movido entonces. Voy a dar fin a la grabación para que les quede y bueno, ahí quedamos.